Buenos días, estoy hoy con un invitado espectacular. Buenos días, soy Laurent Rousseau, soy coach, conferencista y ayudo a los líderes a tener más claridad en su vida, a tener más productividad para al final vender más, tener más influencia pero más ética. Y el objetivo de hoy es daros un poco de inspiración con una persona que he encontrado en un seminario de, iba a decir Napoleón Hill, de Robert Kiyosaki, y era en Barcelona hace ¿cuántos meses, Ani? Hace bueno, sí, 9 meses. 8 meses, 8 meses. 8 meses. Entonces, Ani sabe más de números que yo, vais a ver. Pero entonces, estoy con Ani, os voy a explicar por qué estamos aquí con Ani. Estaba en un seminario de Robert Kiyosaki sobre finanzas y ¿quién he visto a este seminario? Ani. Y Ani nos va a explicar quién es, qué tipo de problemática tiene, pero para mí sí he descubierto a Robert Kiyosaki durante este seminario, pero he tenido una otra inspiración que casi es más grande, que es Ani. Con lo cual, os quiero preguntar a Ani Pascual, ¿es así? Sí. Ani Pascual, entonces Ani, te debo presentarte cuántos años tienes y tienes un poco de problema de salud, con lo cual explícanos un poco tu situación y después te voy a hacer preguntas para que las personas sepan a qué punto eres increíble. Bien, yo soy Ani Pascual, tengo 13 años y tengo parálisis cerebral y fibrosis quística, lo que hace que para moverme tenga que usar una silla de ruedas, pero eso no afecta en absoluto a mi raciocinio, solo es un problema físico y llevo con esto desde prácticamente que nací y ya me he acostumbrado. Estoy intentando hacer una vida normal y una de esas cosas que quise hacer en mi vida normal era asistir al seminario de Robert Kiyosaki, donde Laurent y yo nos conocimos. De acuerdo. Y Ani, me gustaría saber, tienes 13 años y me has impresionado por muchas cosas, pero una de las cosas es que, no sé si estás de acuerdo, pero yo considero que los grandes líderes tienen que leer mucho. Y me gustaría que me digas a los 13 años sobre finanzas, ¿qué tipo de libros has leído? Bueno, he leído prácticamente toda la bibliografía de Robert Kiyosaki Sí. y algunos libros de Raymond Samson. Ahora estoy leyendo Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. He leído El hombre más rico de Babilonia y, bueno, libros por ese estilo. Un montón de libros de finanzas. Tengo una carpeta en mi libro electrónico con libros sobre finanzas y me he leído más de 50 sobre esa temática. Chicos, ¿os dais cuenta? Me gustaría saber, y quiero, este video está hecho para que se haga viral, quiero que me comentáis todos las personas que seáis emprendedor, que seáis coach, que seáis conferencista o que seáis empleados. Si vuestra situación financiera actual no es la que deseáis, solo una pregunta. ¿Cuántos libros habéis estudiado de finanzas? Responderme quién ha leído igual que Ani a los 13 años. Para mí es increíble. No he leído ni el tercio en finanzas de lo que ha leído Ani. Ani, ¿qué has aprendido en todos estos libros de finanzas? Primero he aprendido que yo no voy a ser una empleada. He aprendido la importancia del cuadrante del flujo de efectivo. He aprendido también la importancia de no depender de una única fuente de ingresos,
de manera que tengo un montón de ingresos pasivos actualmente a mi nombre y en general he aprendido una gran cantidad de cosas sobre negocios que espero poner en práctica en el futuro. Y he aprendido un montón de historias inspiradoras de otra gente como Emi Kiyosaki, la hermana de Robert, que es un referente a seguir para mí. Pero, Ani, tú eres un referente a seguir para mí, ¿de acuerdo? Eh, Tú eres un referente a seguir por muchas personas. Está bien que tengas referentes, pero tú eres un referente. Dime, tú me has dicho, tienes ingresos pasivos. Dame tus trucos. No, has explicado diferentes cosas, pero lo has dicho muy rápidamente, con lo cual vamos a hacer un curso de finanzas para todos estos grandes líderes que seguro que les vendría bien de fichar a Ani en conferencia. Y yo quiero un día estar en conferencia con Ani. Entonces, los que estarían interesados por una conferencia sobre el arte de impactar, el arte de influir y más el conocimiento de Ani, que pongan un mensaje bajo la video. Quiero organizar una conferencia con Ani, con lo cual que sepáis que eso es totalmente improvisado, no estaba planificado. He recibido un mensaje de Ani, de su padre, y son personas que me parecen increíbles, con lo cual, pero vamos paso a paso a dar una pequeña clase hoy de finanzas a las personas en dificultades, Ani. ¿Sabes? Las personas que a lo mejor están en grande forma, en grande estado y que se quejan un poco. De hecho, una pregunta, Ani. Cuando ves una persona que tiene todo, que está en grande forma, en estado y tal, y que se queja de su situación, y que se queja del gobierno, que se queja de, no sé, de un poco de todo, ¿cómo te sientes cuando escuchas este tipo de personas? Pues la verdad, yo siento compasión por esas personas. Siento que les llegará su momento de aprender que no tienen que quejarse de los demás, que si ven algo malo en los demás es que tienen algo malo en ellos mismos, que todo lo de afuera es un reflejo de lo de adentro. Les llegará el momento de aprender eso y entonces siento compasión por la vida que tengan hasta que lo hagan. Ok, ok. Impresionante, Ani. Te escuchaba y ayer estaba con un directivo de Banco de Barcelona, con quien vamos a trabajar, y no te prometo nada, pero lo voy a llamar y le voy a pedir si la próxima vez que voy a Barcelona te puedo llevar conmigo. Veremos con tus padres, con él, si está interesado, cómo se puede organizar todo, pero quiero que personas te conozcan, Ani. Entonces, vamos, has dicho una cosa muy importante para mí. Has hablado de flujo de finanzas, de cuadrante, de diferentes cosas que son términos que por personas que no han leído todos los libros que tú has leído son complicados. ¿Cómo podrías, si tú tenías, imagínate, a explicar a alguien cómo llevar sus finanzas y cómo llevar a la libertad financiera? Tú has dicho una primera cosa y tendrás que explicarnos cómo haces en detalle, que es tener diferentes fuentes de ingresos, no depender de solo una fuente. Y has dicho, tienes que tener un cuadrante, etcétera. Quiero que explicas tú. Imagínate que estamos en clase, estamos con un público de 80 personas, Ani, y tienes que explicar cómo llevar tus finanzas y cómo pasar una persona que a lo mejor podría tener dudas, no sé cómo se dice en español, no dudas, y pasar a una libertad financiera. ¿Qué le podrías aconsejar? Yo, lógicamente, le aconsejaría que leyera 20 libros al menos sobre finanzas De y acuerdo. que dejara a un lado todas sus creencias limitantes del pasado sobre el dinero, tipo yo no me merezco tener tanto dinero o si alguien tiene dinero es que se lo está quitando a otras personas.
yo creo que el mundo es abundante y puedo corroborarlo, por lo menos en mi caso y en mi situación. Entonces, lo que primero recomendaría es dejar a un lado las creencias no abundantes sobre el dinero. En segundo lugar, como ya he dicho, leer un montón de libros teniendo ya la perspectiva de que el mundo es abundante y sobre eso después ir presencialmente a todos los cursos que ellos puedan, porque el ambiente que se respira allí y la confluencia con personas como tú, Laurent, no es algo que se pueda pagar con los 10 o 15 euros que cuesta un libro en papel. De acuerdo. Y una pregunta, cuando tú estás en esta situación y que hablas de abundancia, cuando tú podrías gritar que ¿por qué mí? Porque a mí me toca eso cuando a otros les tocan correr el 100 metros en 9 segundos. Um, Me impresionas porque hablas de abundancia, hablas de compasión, hablas de todo eso. Um, todos los días, Ani, estás así o a veces tienes ganas de gritar y decir por qué me ha tocado esta enfermedad. Tengo días así, como tú has dicho, todo el mundo tiene días así en los que por muy avanzado emocionalmente que esté, vuelve a una recaída. Yo creo que este es un camino en espiral, no es lineal y que de esta manera se puede retroceder y llegar a culparte por lo que pasa o a culpar a los demás, pero que tienes que perdonarte por culpar a los demás. Y yo tengo momentos en los que quiero gritar también, pero al final siempre acabo recordando que estoy acompañada y que tengo un montón de ayuda de personas como tú que me recuerdan todos los días lo buena persona que soy en el fondo cuando no me dejo dominar por mi ego y todo lo que puedo ayudar al mundo. Entonces, me refugio en las personas y en los mensajes tan positivos que me da todo el mundo para sobrepasar esos momentos tan malos que todo el mundo tiene. ¿Y qué podrías decir a personas que actualmente en su vida es un poco difícil y que a lo mejor no tienen la sabiduría que tú tienes ahora, que no han leído tantos libros, que tal? Hay personas que pasan dificultad financieramente, por ejemplo, que tienen falta de confianza en sí para vender, falta de confianza para lanzarse en su negocio. ¿Qué les podrías aconsejar para despegar y volar un poco? Hay una frase que me encanta de un maestro budista que ahora mismo no recuerdo el nombre, que dice: si puedes, hazlo, y si tienes miedo de hacerlo, hazlo con miedo. Yo creo que lo más importante para vencer los miedos es hacer aquello que te da miedo, porque en cuanto lo hayas hecho ya no le tendrás miedo. Robert Kiyosaki tuvo miedo a vender hace un montón de años y se fue a Xerox para vencer su miedo al rechazo y al final consiguió ser el mejor vendedor de su zona porque lo venció. Yo creo que hay que hacer y hacer. Y si no puedes hacer por cualquier motivo, medita. Medita de pensamiento. Piensa por qué tienes ese miedo de hacer las cosas y por qué tienes esa situación que tú has comentado que muchas personas tienen. Piensa y reflexiona de dónde vienen todas esas cosas que hacen que tu vida esté limitada y que no sea abundante. Tenemos que hacer una conferencia, Ani. Tenemos que hacer una conferencia, Ani. Te lo digo yo. Tu día a día, Ani. Cuéntame un poco tu día a día, porque
las personas no se dan cuenta, ¿sabes? Es siempre bonito verte, escucharte y tal, y para nada estaba previsto. Hemos decidido esta entrevista totalmente improvisada. Yo quiero conocer un poco tu diario. Tu padre me explicó que tenías masajes. Cuéntame si, quiero saber dos o tres cosas para comprender un poco lo que vives y para comprender un poco más a Ani. Um, tú, yo he entendido que seguías la escuela, pero de una forma un poco particular, con lo cual me gustaría saber cómo. Me gustaría saber si tienes algunas cosas particulares que hacer por tu salud, quién te lo hace. Me gustaría saber si tus padres siguen trabajando, cómo hacen y todo eso, porque eso para mí es una grande inspiración. Empezando por lo último, mi madre no trabaja, se dedica a ser ama de casa y a hacerme la terapia por la que tengo que someterme, ya que es una terapia que se hace en las casas de cada uno, pero mi padre sí que trabaja en la empresa que hace esta misma terapia que yo hago, en la empresa que posibilita y que viene desde Dinamarca a España para dar cursos de formación a los padres para que le hagan a sus hijos esta terapia y organiza esos cursos en diferentes países del norte de Europa y en Sudáfrica. Entonces, mi madre no trabaja, pero mi padre sí. No son exactamente masajes. La técnica se llama ABR, Advanced Biomechanical Rehabilitation, rehabilitación biomecánica avanzada. El creador es Leonid Bloom, que yo no lo conozco en su vida personal, pero es un ejemplo para mí para seguir en la vida profesional en ciertos aspectos. Y en general he mejorado muchísimo desde que empezamos hace 7 años con la terapia. En mayo se cumplió el 7º año, vamos camino del 8º. Y he mejorado muchísimo. Antes era una típica patología de parálisis cerebral y fibrosis quística que no sujetaba el cuello, no podía hacer todas estas cosas que ahora hago, no podía expresarme con tanta fluidez. En general he mejorado mucho y lo que yo hago es someterme a 6-7 horas de terapia manual todos los días, normalmente por la mañana, de 10 a 1 de la tarde y de 3 a 5 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde. Esas son las horas que hago. Después llevo un montón de complementos, los cuales son wraps, cinturón relaxogénico, una especie de traje llamado Teratog que me ayuda a mantenerme erguida cuando tengo que pasar muchas horas sentada y en general aprovecho esas horas en las que mi cuerpo tiene que estar totalmente relajado, pero mi mente y mis manos pueden estar activas para leer, escribir y dibujar, que son mis 3 grandes pasiones en la vida. Mira, te voy a decir una cosa, Ani. Seguro que tienes una enfermedad del cerebro, pero tu cerebro funciona muchísimo mejor que muchísimas niñas de 13 años del mundo entero. Y, No sé, Laurent, si puedo interrumpirte, he sí, sí, leído sí. una estadística hace años que Sí. la mayoría de la gente solo utiliza menos del 10% de su capacidad cerebral. Yo estimo que yo utilizo entre un 15 y un 17% por pruebas que me he hecho a mí misma, personales, sobre la capacidad de mi cerebro. Entonces no es simplemente que yo tenga mucho tiempo, que también, sino que puedo comprender ciertas cosas que mucha gente hasta llegar a una edad muy avanzada no puede. Pero también es que lo que comentaba antes de las creencias limitantes, yo no las tengo desde que
tuve uso de razón, me empecé a educar en educación financiera, negocios y comida orgánica. Entonces no tengo todas esas creencias limitantes de los que empiezan a leer con 30 o 40 años. ¿Te das cuenta que, Ani, yo vengo de una familia muy humilde donde nadie había hecho ni el bachillerato, no, nadie leía en mi familia, nadie leía, con lo cual yo he descubierto la lectura cuando he empezado a estudiar a los 25 años o no sé cuál, pero finanzas, un paquete, incluido si era ingeniero superior, no he leído nada de finanzas hace muy poco. Con lo cual te das cuenta que a los 13 años has leído más que yo a los 25, pero tengo ahora un poco más, 40 y un poco más. Es impresionante y eres una inspiración para mí, Ani. Con todo lo que tienes, con todo lo que has leído, ¿cuál es tu sueño, Ani? ¿Qué te gustaría ser, lograr, tener? Y yo sé que es una pregunta difícil, imagino, porque tienes el cuerpo, pero no. Pero cuéntame, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es si yo tengo una barreta mágica, cuál es tu objetivo? Primero vamos a hablar de finanzas, porque me habías contado una cosa. ¿Cuál es tu objetivo? Sí, mucha gente cree, al saber que he leído tanto, ¿Sí? que mi objetivo es estar en el cuadrante de los dueños de negocios grandes y montar un imperio como Zara o Microsoft. No, mi sueño en la vida es tener una pequeña tienda, seré una autoempleada, pero al mismo tiempo tener ingresos suficientes en el cuadrante I de inversor como para poder vivir bien, mi negocio salga como salga. Bien, mal, quiebre o lo que sea. ¿Puedes explicar, Ani? Te interrumpo porque las personas a lo mejor tú sabes lo que es el cuadrante y todo eso, pero hay personas que nos escuchan a lo mejor que no saben lo que significa el cuadrante inversor. ¿Puedes explicar un poco y nos puedes explicar en qué vas a invertir o en qué ya estás invirtiendo? La mayor cantidad de información sobre el cuadrante del flujo de efectivo está en el libro homónimo de Robert Kiyosaki, el cuadrante del flujo de efectivo. Entonces, recomiendo que si de verdad quieren saber, dediquen un par de horas a leer ese libro, pero yo os puedo dar una lección base. El cuadrante E es el de empleado, es las personas que trabajan para otra persona por un sueldo fijo o variable a lo largo del año. El cuadrante A es el de autoempleado, negocio pequeño o profesional como médicos, abogados y todas estas cosas. El cuadrante D son dueños de negocio grandes, importantes como Microsoft, Google o todos estos. Y el I son los inversores, lo cual destinan parte de su dinero que ganan a invertir en activos que den rentabilidad o que suman de valor rápidamente. ¿Y me puedes dar un ejemplo eres una crack, me encanta. ¿Puedes dar un ejemplo de inversión que te gustaría hacer o que ya has empezado a hacer para generar activos? Una inversión que me gustaría hacer sería lógicamente la inmobiliaria, porque es la que más flujo de efectivo da y también una de las que más rentabilidad por la inversión da. Tengo planeado unos cuantos inmuebles para mi futuro en ciertas zonas de Estados Unidos. Eres una crack. ¿Y dónde en Estados Unidos? ¿Nueva York o Los Ángeles, San Francisco? ¿Dónde? Arizona, New Hampshire. ¿Y por qué estas zonas? Bueno, porque creo que son zonas que van a explotar dentro de un futuro. Van a
explotar y el precio de la tierra va a ser muy codiciado. 13 años y nos explica dónde se va a crecer en Estados Unidos. Es impresionante, me encanta. Es la mejor decisión que he tomado por la mañana entrevistarte. Entonces, imagínate que tengas tu pequeño negocio, que tengas tus inversiones y todo eso, y con esta libertad financiera, ¿qué te gustaría hacer entonces? Me gustaría dedicarme en cuerpo y alma al negocio porque mucha gente trabaja en empleos o está ocupándose en cosas de la vida que no son lo que de verdad su alma desea, su propósito vital y lo que de verdad quieren hacer, sino que están obligados por los cánones de la sociedad o por otras razones. Ese negocio que espero poder montar es lo que yo de verdad quiero hacer en la vida, entonces será lo que me dedique todo el tiempo que pueda y a la vez intentaré compaginarlo con escribir. Y te voy a decir más. Creo que harías una excelente conferencista porque vas a inspirar muchísimas personas y créeme, muchísimas. Y que sea en francés, en inglés. He visto que hablabas muy bien inglés. ¿Hablas español, inglés, otros idiomas o...? No hablo otros idiomas, pero la verdad es que estoy empezando a aprender a pequeña escala griego y latín porque son dos lenguas que me encantaría aprender y que creo que van a ser útiles para aumentar mi cultura de textos antiguos de lo que de verdad sale toda la sabiduría de este tiempo, de los tiempos antiguos de los griegos y los romanos. Porque si lo piensas bien, todo lo que no es tecnológico ya estaba bien desarrollado en esa época. Efectivamente, y además, cuando sabes de estos dos idiomas, casi pillas muchas otras idiomas porque la raíces es igual. Es fantástico. ¿Tienes algo? Imagínate, yo te digo, tienes enfrente de ti líderes que tienen que liderar a otras personas, directivos de empresas, eh, eh, directores, presidentes de empresas y tal. ¿Cuál es el mensaje que les podrías dar para ayudarles a hacer crecer su negocio, a motivar más sus personas, a, a tener más resultado al final, que sea en términos de productividad, de eficacia, que sea en términos de ventas, que sea, me da igual, como eres una crack, ¿qué tipo de consejo te gustaría dar a este público que nos está siguiendo hoy? Es muy fácil. Cuidaos a vosotros mismos, sabed vuestro propósito y tened la vida que deseáis en mayor o menor escala y derrochad energía positiva, que eso se os va a notar en los negocios. Leed todos los libros que podáis, pero nunca dejéis de lado la experiencia personal. Es muy importante experimentar sobre lo que leéis. Así que cuidaos a vosotros mismos y la gente os cuidará y todo lo que hagáis estará bien y seréis prósperos en todo lo que hagáis. ¡Ole! ¡Ole! Muchas gracias, Ani. Si te queremos seguir en tu página Facebook, voy a meter el link bajo la video, pero nos puedes dar... ¿Tienes una web, Ani, o tienes una página Facebook? Eso estoy seguro, ¿no? Tengo una página de Facebook y eso es en general lo que tengo. Tengo varios blogs en los que escribo, pero son directamente para personas que conozco y que comparten mis intereses porque lo que comparto allí es personal y es mis aspiraciones y lo que quiero hacer en la vida. Entonces, lo que tengo en general para todas las personas que nos estén escuchando ahora mismo es la página de Facebook Ani Pascual. Ok, fantástico. Voy a meter el link. Muchísimas gracias, Ani. Para mí ha sido un placer y no tengo nada más que decir. Muchísimas gracias.